bien, estamos como bien compartíamos en este mes, reflexionando acerca del poder del Evangelio. Esta serie que nos está llevando a reflexionar si acaso el Evangelio es importante, si es importante responder esta pregunta que nos hacemos hoy: ¿qué es el Evangelio? Y si coincidimos pronto en comprender que quizá no es una pregunta que nos hagan con frecuencia aquellos que nos rodean, quizá semana pasada nadie te ha preguntado qué es el Evangelio. Vamos a coincidir rápido, pronto, en expresar que si acaso responder qué es el Evangelio es algo importante, como recién coincidimos, dijimos sí, por supuesto, es importante saber y poder responder qué es el Evangelio, también vamos a coincidir que no es una pregunta que se nos haga con mucha frecuencia. Entonces vamos a coincidir pronto en que será nuestra la responsabilidad, la honra, la alegría y el desafío de hacer del Evangelio algo interesante, algo atractivo, de generar detrás del Evangelio algo que ponga en atención al corazón de una persona de una manera concreta, que es viviéndolo, creyendo y predicando el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el Evangelio se cree, se vive y se predica. ¿Cuántos gritan amén? Gloria a Dios. Ya está. El objetivo de esta mañana está cumplido. Yo te llevas esta semana esto y voy a ser muy breve, voy a tratar de ser breve, porque me interesa que te lleves esta certeza como compartíamos el domingo pasado. El Evangelio se cree, se vive y se predica. Gloria a Dios por poder tener este privilegio, esta honra que hemos recibido los hijos de Dios, de poder creer, de poder vivir y de poder predicar el Evangelio. Vos sabés que el Evangelio es poder de Dios. Es el poder del amor de Jesús, es el poder del amor de Dios en nuestro favor. Pero también es el poder capaz de destruir toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Amén. Por eso es que es un arma de amor, pero también es un arma de destrucción de fortalezas, para derribar argumentos que se levanten en contra del conocimiento del mismo Señor. Por eso es que me encanta entender que el Evangelio tiende puentes para conectarnos con las personas. Tiende puentes para llamarle la atención a alguien que quizá no te va a preguntar mañana literal qué es el Evangelio, pero te lo está preguntando de 1000 formas distintas, continuamente. Y nosotros tenemos que entender que detrás de ese puente también hay que destruir armas que está el enemigo trabajando para que la gente esté distraída, pensando, opacada, angustiada. Por eso es que dice el texto: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso está en 1 Juan 3:8. Es el poder del Evangelio el único que puede transformar las realidades más oscuras de nuestra nación. Y orábamos recién juntos por nuestro país, por nuestra nación. Y hermano, el poder del Evangelio es nuestra esperanza para la gloria de Dios. El poder del Evangelio es lo que nos ha levantado esta mañana con vida, con total potencia para creer que vivir el Evangelio es posible en las manos de Jesús. Y sin dudas que la iglesia hoy en Argentina y en el mundo también está siendo alertada y desafiada por el cielo a despertar y batallar con el poder del Evangelio. Yo no sé si a vos, ¿qué te ha causado las impresiones de estos días que estamos transitando en la calle? Pero yo entiendo que el Señor está llamando a la iglesia, la está zamarreando para que nos despertemos y clamemos a una voz por el poder del Evangelio. Dios está llamando a todos aquellos que estén dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Vuelvo a decírtelo, porque Jesús lo hizo y los hijos de Dios vamos tras Él, tras sus pisadas. Dios está llamando, apartando y movilizando a personas, y cada vez son más las que están aceptando el desafío de entregar su vida por causa del Evangelio. Es como esa decisión de dejarnos tomar
por las manos de Dios y ser como una herramienta en sus manos. Y yo pensaba, ayer me tocó hacer un traspaso de camas en casa. El varón se fue a la habitación solo y las dos nenas quedaron en su habitación. Fue una tarde de esas donde está todo revuelto y me tuve que poner con un destornillador a trabajar. Me siento un grosso. Y todos me hacen así, sí, fueron 3 tornillitos nada más, pero yo me sentí un carpintero. Y digo, yo quiero ser como Cristo y estoy cada vez más. Ayer estuve más cerca. Y mirá que estaré tan emoción y tan grosso que después me miraba al espejo, miraba acá y pude. Y me traje el destornillador. Porque pensaba, hemos hablado varias veces acá, que nosotros somos como esta herramienta cuando nos dejamos encontrar por el amor de Jesús, cuando nos entregamos al Evangelio. Somos como herramientas en sus manos para batallar en el nombre de Jesús. Esta herramienta así quieta como está no sirve para nada. Necesita de alguien que la tome con las fuerzas, porque esta herramienta no tiene fuerzas. Esta herramienta no sirve para nada más que para estar en una caja fría, ahí tirada. Pero cuando la fui del cajón y la tomé, comenzó a tener propósito. Y este destornillador se transformó ayer en una gran solución para mi tarde. Pues nosotros necesitamos comprender que para el Señor somos herramientas dóciles en sus manos para la gloria de Dios. Porque el poder es de Él, las fuerzas son de Él y el conocimiento es de Él. Para evangelizar en el nombre de Jesús, para amar en el nombre de Jesús, para pastorear en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel quien nos toma. Por eso es tan importante creer que el Evangelio nos llama a morir. Ahí quietos, sumisos, obedientes, dispuestos, para que el momento que nos agarre en las manos del alfarero, seremos agentes de transformación con valentía. Por eso es que te decía que lo primero que necesitamos entender es que debemos creer y vivir el Evangelio. Para que el Evangelio tenga poder en nosotros, necesitamos no solo conocerlo, no solo haberlo leído, sino también creerlo, encarnarlo, y también necesitamos identificarnos con el Evangelio. Vos sabés que nada vamos a batallar, nada vamos a avanzar a no ser que nos identifiquemos con algo. Yo si no tengo la camiseta puesta de Jesús, del Evangelio en mí, tatuada en mi sangre, de mi piel, pero mucho más la llevo en mi sangre. Soy un hijo de Él. Jamás voy a poder expresar esto, porque me voy a quedar en teorías. Me voy a quedar en expresiones lejanas a lo que puedo vivir. Por eso es que comprometernos con el Evangelio es el salto de la teoría a la realidad, a la verdad aplicada, a la verdad revelada y a la verdad entendida. Vivir en el poder del Evangelio es pedirle a Dios que te dé discernimiento para que vos entiendas qué supone las profundidades del conocimiento de Cristo. Dice el apóstol Pablo, cuando estaba caminando y viviendo días culturales bastante confusos como los de hoy, llegó a una conclusión preciosa. Él estaba tan identificado con aquel que había dado su vida que llegó a concluir y decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios es para la salvación de todo aquel que cree. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin, por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Vos fíjate lo que dice este texto, es precioso, porque denota una acción continua, ¿no? El Evangelio dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que está creyendo. No es que un día conocí el Evangelio cuando tenía 4 años. Es una acción continua. No me voy a avergonzar mañana. Esta mañana, para todo aquel que está creyendo, que en Él cree, que está creyendo, que continúa creyendo. No me avergüenzo. Porque yo mismo pude comprobar y compruebo al día de hoy la belleza y el poder que tiene el Evangelio en mi vida. El Evangelio tiene poder para transformar mi vida, salvarme, lavar mis pecados, llenarme de su paz y darme un propósito eterno en las manos de Dios. Eso es lo que predicamos, eso es lo que vivimos y eso es lo que nos llena el corazón de pasión.
por el cual no ser personas ahí tiradas como una herramienta, sino útiles en las manos de Dios. Pero por eso es que la gran pregunta que nos preguntábamos esta mañana es: ¿qué es el Evangelio? Y cuando dialogabas seguramente habrán salido varias expresiones hermosas, pero yo noté aquí una definición que me parece acertada, que el Evangelio son, como decíamos, buenas nuevas, son la buena noticia. Es la buena noticia sobre la vida, sobre el mensaje, sobre los milagros, es sobre las enseñanzas, sobre la obediencia y sobre la entrega de Jesús. El Evangelio es algo tan hermoso que vamos descubriendo que aún Jesús mismo era quien lo portaba y lo predicaba. Jesús predicaba el Evangelio. Dice el texto en Mateo 4:23, Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas, predicaba el Evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria a Dios. Me gusta este texto porque en varias citas lo expresa, que Jesús predicaba el Evangelio antes de haber sido entregado en la cruz. Porque entendemos así que el Evangelio es mucho más que un acontecimiento, mucho más que un relato de lo que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan sobre la muerte y la resurrección de Cristo, sino que no es solamente eso, sino mucho más, que la vida completa de Jesús. Porque el Evangelio, sin duda, es que necesitamos comprender que es alguien. El Evangelio es una persona y esa persona es, ¿quién es? Es Jesús. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es una persona y esa persona es Jesús. Creer, vivir y predicar el Evangelio es decidir ser como Jesús. Cuando vamos entendiendo esto, ya no vamos hablándole a la gente o viviendo algo que leí, algo que estoy tratando de entender o algo que me contaron, sino que estoy dando testimonio de alguien que me transformó mi vida por siempre. Alguien que está en mi corazón. Es una persona que me ama. Es una persona que está conmigo. Es una persona que ha dejado los cielos para venir a rescatarme y morir en la cruz por mis pecados. Pero me ha dado salvación y me ha dado un propósito. Es alguien que he llegado a conocer. Es alguien que estoy conociendo diariamente. Ese es mi Señor. Ese es Jesucristo. Por eso es que te invito a buscar un texto interesante que vamos a leer juntos en la palabra de Dios esta mañana. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 8. Está cerrando el Evangelio. Y el Apocalipsis es el libro que expresa la revelación justamente de Jesucristo, y está ahí completo también, toda la vida y obra de Jesús. Y dice, Apocalipsis 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes de Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Escuchá esto es poderoso. Versículo 7. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Gloria a Dios. Este es el Padre expresando, que también lo podemos entender en la Trinidad de Dios. Jesucristo es, el que era, ¿y quién? El que ha de venir. ¿Te das cuenta que el Evangelio es el que es, el que era, el que es y el quién? El que ha de venir. Vuelvo a decirte, el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de aquel que hizo, de aquel que hace y de aquel que hará. Es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Cuando pensaba esta gran belleza de entender que nosotros vivimos no solamente de apartes o de relatos bíblicos, sino que es en nosotros Jesús viviendo. El Evangelio son buenas nuevas de lo que Jesús hizo para la gloria de Dios. Lo hizo hace tiempo atrás, desde el principio. Dice el texto, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para la gloria de Dios. Él entregó su vida y eso es lo que nosotros hoy nos identificamos con la muerte y la resurrección de Jesús. En esa gran verdad está el poder que radica el Evangelio. Hay buenas nuevas de lo que Jesús hace. Dice también el texto de Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, Jesús está haciendo hoy cosas poderosas. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta esto, que es el Evangelio. Son las buenas nuevas de lo que Jesús hace hoy. Jesús está haciendo cosas poderosas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero claro que sí. El Evangelio es la buena noticia de que Dios nos dio a su Hijo. ¿Cuánto nos dará con Él todas las cosas? De manera que Él obtuvo todo lo bueno para nosotros. Estábamos muertos y Él nos ha rescatado de una vida perdida. Por tanto, el Evangelio es el poder que nos da la victoria frente a la tentación hoy. El Evangelio te da poder frente a la desesperanza hoy, frente al orgullo hoy, frente al rencor hoy, frente al odio hoy. Jesucristo te da victoria detrás de su Evangelio, sobre las injusticias que hoy vivimos también. Y también las buenas nuevas que hoy nos trae su Espíritu en nosotros, obrando en contra de las tinieblas. Porque todo espíritu huye de la presencia de Jesús, porque Él ha vencido la muerte. Y esa es nuestra gran victoria, de saber que donde estamos los hijos de Dios, portando el Espíritu Santo, las huestes del mal tienen que retroceder. Retroceden al simple sonar de la expresión y de la declaración de Jesucristo como nuestro Señor. Él ha regalado hoy, ha logrado hoy este ambiente de paz que el mundo quiere pagar. Compartíamos hace un tiempo con los líderes en campamentos y aquí. Estos ambientes, Señor, cualquier político vendría a decir, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale la unidad de propósito que tiene la iglesia? Ese hormiguero que es un cuerpo pero unido y concentrado, que va detrás de un propósito en común. Que pasamos años, horas juntos y lejos de quitarnos los ojos porque nos peleamos, estamos obrando detrás de ser uno para que el mundo crea. Eso es lo que genera el poder del Evangelio en tu vida y en la mía hoy. Dios sana a los enfermos hoy también en su soberanía, como quiere, cuando quiere, porque Él así lo ha dispuesto. Y gloria a Dios por eso también. Nosotros hoy tenemos la palabra para poder expresarla a un mundo que se está perdiendo. Y ese es el llamado que el Evangelio nos hace hoy también. Pero también, te decía, son buenas nuevas que anuncian el regreso de Jesús. No nos podríamos quedar incompletos si no entendemos que nuestra mirada necesita estar puesta en el que viene, en el que ha de venir. Lo leíamos recién, el que es, el que ha sido, es y ha de venir. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y fíjate cómo cierra. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. Hermano, ¿vos te das cuenta que si el Evangelio vos no lo entendés que Jesús vuelve pronto, que vos estás anhelando que Él venga a tu vida? Aquí está una llave tremenda. Si yo entiendo que el Evangelio también es aquel que ha de volver, ha de cumplir su promesa de venirnos a buscar pronto.
pero muy pronto, recontra pronto. Está ahí. Y Jesús nos está mirando y nosotros cuando estamos continuamente poniendo nuestra vista en Él, nosotros comenzamos a entender que esto es un estilo de vida. Vivir creyendo que Él viene hoy es la mejor decisión que un hijo puede tener para sostener su santidad, para cuidar su santidad, para que no se quede sin aceite. Como leemos en la parábola de las vírgenes, estoy preparado, me estoy preparando. Y mi santidad hoy vale el encuentro que tendré cara a cara con Jesús. Las luchas que estoy enfrentando, las decisiones que estoy tomando son porque quiero volver a ver y a conocer cara a cara a aquel que me ama. Por eso es que vivir, creer y predicar el Evangelio es algo precioso que todos podemos seguir disfrutando. Vos sabés que el mundo está hambriento espiritualmente. Vos ya lo estás notando cada vez más. Hay una sed terrible por vivir el poder del Evangelio hoy. Hay desesperanza, hay mugre en las calles, pero hay mugre en el corazón del hombre, necesitado del Salvador, de aquel que ha venido, de la gran noticia del Evangelio, que es poder de Dios. Pero es tremenda la búsqueda que hay, como te decía, pero también necesito que juntos volvamos a coincidir que el mundo, hay muchas personas que creen en Dios, hay otras que ni creen, dicen que no creen. Pero hay muchas que creen en Dios, pero no todos creen en Jesús. Y esto es lo que nos tiene que alertar. Cuando nosotros unimos y entendemos que el Evangelio es Jesucristo, es la persona de Jesús, vamos a tomar mayor autoridad para comprender a dónde tenemos que llevar a una persona, a dónde tenemos que guiarla. Es a los pies de aquel único capaz de transformar una vida por siempre. Y esto es lo que nos tiene que importar. El Evangelio necesitamos predicárnoslo primeramente entre nosotros, en familia, en casa, a nuestros hijos. Necesitamos volver a evangelizarnos continuamente porque nos distraemos rápido. Y salir de aquí para evangelizar una cultura distraída que no logra prestarnos atención cuando nosotros no vivimos y encarnamos el Evangelio. Pero cuando nosotros estamos viviendo este poder, eso es atractivo decir qué hay. ¿Por qué? ¿Qué hay en tu rostro? ¿Qué hay en tus decisiones? Para la gloria de Dios. Por eso es que he decidido no predicar nada de lo que no creo ni de lo que vivo, porque si no, cada vez que me encuentro así, estoy siendo un religioso, que lo único que soy es un listado más en la persona que me dice probé de todo. Semana pasada me encontré con una persona y hablando, mira, probé de todo. Ya fui a todos lados. Estoy desesperada. Y el poder del Evangelio ahí. Así, mirá. Mirá, no quisiera ser uno más de tu listado. No quisiera ser uno más porque no se trata de mí, sino se trata de que te encuentres con aquel único capaz de que va a transformar tu vida por siempre. Es Jesucristo. Él pagó por vos. Ahora la elección es tuya. Vos sabés que el rostro de la persona, vos lo estás comprobando cuando estás predicando la palabra de Dios. Prediquemos lo que vivimos, prediquemos lo que creemos, prediquemos la espontaneidad con la pasión con la cual vivimos. Por eso es que cada vez que adoramos a Jesús, estamos anunciando su regreso. Cada vez que estás adorando, no solamente cantando, no solamente aquí en la iglesia, sino adorando con tus decisiones, estás anunciando que Jesús vuelve pronto. Se trata de Él, que Él sea el amado, el proclamado, el deseado, el conocido, el adorado, el levantado. Por eso es que me encanta volver a mirarnos y decir, no cantamos aquí por cantar, sino que adoramos a aquel que cautivó nuestras vidas por siempre para la gloria de Dios. Cada vez que perdonamos, estamos anunciando el regreso de Cristo, anunciando el perdón de aquel que nos perdonó primero. Gloria a Dios. Cada vez que amamos sin esperar nada a cambio, estamos anunciando el amor que Jesús vertió en la cruz por vos y por mí. Cada vez que creemos, cada vez que decidimos creer, estamos anunciando la fidelidad de un Dios, que no nos ha abandonado y que nunca nos falla. Por eso es que cuando nuestro corazón está puesto en lo eterno, cuando nuestro corazón está puesto en la esperanza, cuando nuestro corazón no está puesto en el día a día de las noticias de este día, ni en nuestras capacidades, sino que está puesto en su regreso, nuestra confianza por Jesús crece y se profundiza al punto de que todo lo que haces
y lo que hago y expreso anuncia a Jesús. El texto dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Gloria a Jesús. Yo no sé si vos estás hoy deseoso de que Jesús avive de su fuego en tu corazón. Imagino que a toda búsqueda y a toda expresión que el Señor te llama y te invita, ¿cómo no decir Jesús? Jesús, hacer real esto en mí. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes, dice el apóstol, por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Eso está en 2 Corintios 4, 3, 6. Para que se revelara, dice, Él trajo luz. Precioso este texto, porque Dios de las tinieblas mandó que surgiera la luz, es quien brilló en tu corazón y en el mío. En nuestros corazones, para que se revelara el conocimiento de Jesús. Para que el que está ciego pueda ver. El que tiene cegado el entendimiento por las obras de Satanás pueda ver. Y esto me encanta, hermano. Revelar es el poder único que tiene el Evangelio. Esa capacidad única de quitar el velo para hacer visible lo oculto. Cuando estamos mirando, cuando estamos orando, cuando estamos hablando con una persona, nunca pierdas de vista que no son tus palabras, no son la capacidad que vos tengas de explicar. Son las manos, es el poder y es el espíritu de aquel único capaz de quitarle el velo a una persona para que lo que ahora no veía, ahora pueda ver. Y eso es un milagro. Eso es el poder del Evangelio. No sé si vos te pellizcás cuando tenés esa oportunidad de ver a una persona confesar a Cristo y que ora diciendo Jesús, y capaz que le puede llegar a decir, repetí conmigo, o solo te dice, mirá, entendí. Y ves que la persona está avanzando y ves que la persona ya no cree más en Dios, sino que ahora cree en Dios, pero también en su Hijo Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por ella, por él. Y ahora, ¿qué pasó? Ese es el poder del Evangelio, es el Espíritu Santo, quitando lo oculto, el velo que lo separaba. Ese es el poder que solamente Dios puede generar en las vidas. Por eso es que el poder no es mío, sino que es de Dios. Y dice otro texto precioso, y termino con esto precioso que leía, yo no anuncio la buena noticia de Cristo, dice Pablo, para sentirme importante. Imagínense si el destornillador necesitaría sentirse importante. ¿No? No me siento un destornillador. ¿No es cierto que no? Dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Pero, pará, ¿tendrá dones de evangelista este hermano? ¿Le habrá tocado? No lo dice. Vuelvo a decir lo que dice. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y dice, esto es maravilloso. Y es una manifestación del amor de Dios. Terrible, terrible. Hermano, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, reprende, amemos. Que las piedras no hablen en nuestro lugar. Que los demonios no ocupen el lugar que los hijos de Dios debemos ocupar. Que las autoridades humanas no sean las que le enseñan a nuestra gente y al pueblo los valores que la iglesia levantada y unida debe proclamar. Jesús vuelve pronto
Y esto es un clamor de urgencia que el cielo esta mañana también nos hace a la iglesia del encuentro. No sé dónde está tu mente, tu corazón. Y Cachi nos decía, no vivamos afanados, preocupados, pues qué hermoso es vivir preocupados, si querés, por las almas que se están perdiendo. ¿Cómo cambia nuestro corazón cuando comenzamos a predicar el Evangelio? Nuestra fe crece cada vez que predicamos el Evangelio. Y te voy a regalar el texto final de esta mañana para que oremos e intercedamos. Yo quiero que esta mañana sea una mañana de intercesión y que entendamos que Jesús está a la puerta y Él nos anticipó y nos dijo, miren que todos se están preguntando cuándo vuelvo. Y aún sus discípulos tiempo atrás también se lo preguntaron. Y les dijo así, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, como diciendo, vamos a hablar en privado de esto que es muy importante. Y dice, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio, Jesucristo, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Gloria a Jesús. Ven, ven, amado, ven. Ese es nuestro clamor esta mañana. Ese es nuestro clamor, Padre.